Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Primer episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace un año y unos cuantos días, ya que fue concretamente el 7 de noviembre del 2019, se lanzó el primero de los episodios de la red de podcast de Europa Press, la red de podcast de la empresa en la que trabajo hace ya 13 años y que tuve el honor de hacer realidad. Cuando me propusieron dar forma a los podcasts de una agencia de noticias con más de 60 años de antigüedad, reconozco que me llenó de orgullo y también me puso muy nervioso. Si hay algo que puede hacerte muy feliz a la hora de trabajar es que te pidan hacer algo que te gusta, y en mi caso creo que no hace falta decir que el podcasting me gusta y los podcasts me gustan aún más. Actualmente hay un total de 8 podcasts distintos dentro de Europa Press. Los hay diarios, semanales o eventuales. Los hay cortos de apenas 3 minutos de duración, de 10 minutos o de más de una hora. Los hay políticos, deportivos, económicos, sanitarios o tecnológicos, de ámbito internacional, nacional o incluso provincial. Y como creo que nunca he hablado de ellos en este canal, aprovecharé este aniversario para hablaros un poco de ellos y que conozcáis esa parte de mi podcasting, mi lado más profesional. El programa que abrió el catálogo de podcast de Europa Press fue Desayunos Informativos. Una serie de eventos que seguro que habéis visto en multitud de ocasiones por televisión con el fondo de Europa Press, adaptados al formato podcast. El capítulo inicial llegó con un invitado como Albert Rivera, el antiguo presidente de Ciudadanos, y después de él han pasado personajes de la talla de Quim Torra o Íñigo Urkullu, además de distintos ministros del gobierno, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes y otros invitados de bastante relevancia. En un formato similar podemos encontrar los desayunos deportivos, otro tipo de citas centradas en el ámbito deportivo en el que hemos tenido multitud de mesas redondas con deportistas del ciclismo, del equipo paralímpico internacional, de los deportes de invierno, del fútbol femenino y también un especial de motor con M de mujer. Además, podréis encontrar 2 encuentros especiales con Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, y con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Una gran parte de la parrilla de podcast de Europa Press está centrada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que cuenta con 3 programas exclusivos. El primero de ellos, al igual que los 2 anteriores que os he comentado, se centra en los desayunos informativos, pero en este caso de Europa Press Andalucía, y entre otros han tenido el placer de acoger al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, así como a distintos ministros del gobierno o consejeros de la Junta de Andalucía. Por otro lado, cuentan con uno de los podcasts con más publicaciones y descargas de toda la red, Andalucía Informa, un programa diario que recoge la actualidad de la región andaluza en breves entregas de apenas 3 o 4 minutos de duración. Y también sobre la actualidad andaluza, aunque esta vez enfocado a la parte económica, tiene un espacio llamado Economía en Andaluz, donde una vez a la semana repasan los principales hechos y noticias financieras más relevantes de la delegación de Europa Press Andalucía. El podcast más tecnológico del catálogo es uno realizado junto a Orange y se titula Foro de la Empresa del Mañana. En él encontraremos 4 entregas dedicadas a la ciberseguridad, al Big Data, a la Industria 4.0 y por último a la digitalización de las empresas. Uno de los podcasts solamente tiene una entrega y debido a la situación actual es muy complicado que se realicen más grabaciones, al menos a corto plazo. Me refiero a Foro América, otro de los eventos que organiza Europa Press, pero en esta ocasión dedicado a aunar el mundo de la política y el perfil más empresarial de todo Iberoamérica. Y por último, también debido a la situación actual, el último estreno de la red, Infosalus, el podcast del portal de salud de la agencia Europa Press, donde se recogen pequeñas píldoras de información sanitaria y que esperemos que crezca tal y como lo han hecho el resto de programas de Europa Press. A pocos días de mi regreso después de una baja de paternidad, espero volver para seguir impulsando estos 8 programas y hacer que la información y actualidad de la agencia Europa Press siga apostando por el podcasting como un nuevo canal en su estrategia digital.
Espero que os animéis a escuchar alguno de estos podcasts y para ayudaros en esta tarea os voy a dejar un enlace a la página principal de la red de podcast de Europa Press en las notas de este capítulo. Si os ha gustado este episodio o la información de hoy os ha parecido útil, me gustaría pediros que compartáis este capítulo a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos del entorno del podcasting. Ya sabéis que Al otro lado del micrófono es un podcast que tiene la intención de promocionar el podcasting y hacerlo cada día, o al menos de lunes a viernes, un poquito más grande, sobre todo gracias a vuestra ayuda. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.